No, No disculpen te que preocupes, algún adelante. tema, alguna nueva tecnología que se incorporó aquí en mi presentación. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Me parecía importante incorporar este tipo de conceptos porque son los factores, son los que nos permiten entender los factores de compensación y la tolerancia y los límites que tienen los cultivos o la producción agrícola, fundamentalmente agrícola, pero también agrícola animal en cuanto a los efectos que pueden tener en la producción, ¿sí? Y es importante pues conocer este tipo de conceptos. Entonces, entre los conceptos que vamos a manejar hoy está el de ecotipo, la plasticidad fenotípica, los bioindicadores y el ecotono, que son términos que se utilizan mucho en ecología, pero también son muy aplicados en agroecología. Y voy a mencionar y hablar un poco también de las leyes que tienen que ver con los factores limitantes para la producción. Está la ley de tolerancia, la ley del mínimo y la ley de los factores limitantes. Bueno, comenzamos con el primer concepto que son los factores de compensación. Entre los factores de compensación, como ya les mencioné anteriormente, hay un término que se llama, el término es ecotipo. El ecotipo surge debido a presiones ambientales sobre alguna población de organismos. Estos factores ambientales, como ya hemos visto en clases anteriores, pueden ser el clima, el suelo, la altitud, la temperatura que hace que este tipo de organismos superen barreras para sobrevivir y prosperar en ciertas condiciones medioambientales. Entonces, el concepto en sí es una raza o subpoblación de una especie ampliamente distribuida que se adapta a las condiciones locales y que tienen ciertos límites de tolerancia, principalmente a factores físicos como la temperatura, la luz y los nutrimentos, ¿sí? Un ejemplo que les traigo aquí es una subpoblación de pingüinos que están en la Antártida, que se llaman pingüino emperador, comparado con sus hermanos, que son los pingüinos de las Islas Galápagos, que se encuentran en el Ecuador, en la zona ecuatorial. Entonces, fíjense ustedes, aunque ambas son las mismas razas, cada uno pertenece a una subpoblación diferente, porque el pingüino emperador que está en la Antártida, pues soporta fríos extremos por debajo de 0 grados y los pingüinos de las Islas Galápagos, pues son pingüinos que están adaptados a la zona tropical o ecuatorial. Ese es uno de los ejemplos clásicos de un factor de compensación en relación con el ecotipo. Hay otro que me parece un ejemplo es muy versátil, porque en todos los que o sea, que pertenecemos a América, bien sea del norte, central o del sur, nosotros hemos alguna vez en nuestra vida conocido los ajíes. Por supuesto que los más conocidos son los mexicanos, ¿sí? Porque forma parte de su alimentación básica y allí hay una gran diversidad de ajíes. Yo traje aquí una lámina donde aparecen diferentes tipos, desde el poblano, el chilaca, jalapeño, el piquín, pero me voy a detener principalmente en el más picante, que se llama ají habanero. El habanero, así como en el caso de otros ajíes, este es uno de los ajíes con mayor contenido de capsicina, lo que le da alta picosidad, es bastante fuerte, creo que es el más fuerte que existe. Sin embargo, nosotros podemos ver ecotipos de ajíes y entonces conseguimos unos ajíes que son menos picosos o menos picantes, como el ají rocoto que se encuentra en los países como Perú y Bolivia, en la zona de los Andes altos, ¿sí? Es de picor moderado. Y hay otros ajíes que también se encuentran en la cordillera andina, pero de menor picor, como el ají cacho de cabra. Este se encuentra en la zona de Chile, en suelos realmente pobres, y se produce, y bueno, y forma parte del, del gran aspecto culinario que tienen los chilenos. Y hay un ají que perdió totalmente el picor, que es el que llaman ají dulce venezolano,
Este también es un ecotipo muy sabroso, no tiene picor y se utiliza mucho en la cocina venezolana. Fundamentalmente hay un ecotipo que está muy arraigado en una zona, en una isla que se llama Margarita, y este ají también forma parte de la gran variedad de ajíes que tenemos en el continente americano, que han ido algunos ganando picor. Eso quiere decir que tienen mayor contenido de capsicina, que es lo que le da ese picor a cada ají. Y han ido perdiendo picor, como el ají dulce venezolano, que se utiliza también para la cocina, incluso para hacer dulces. Se le llama ají dulce. Pero no es dulce, sino que también se puede utilizar para hacer mermeladas, pero normalmente se utiliza es para sazonar comida salada. Bueno, hay otro término importante a presentarles el día de hoy, que se llama plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica es la capacidad que tienen algunos organismos que poseen el mismo genotipo. Eso significa que tienen los mismos genes, su composición genética es idéntica, pero que tienen la posibilidad de cambiar su fenotipo, es decir, su apariencia externa. Y esto lo pueden hacer debido a cambios que sufren en el entorno y también el ejemplo clásico es el de las abejas o cualquier insecto social, pero el grupo de las abejas presentan igual genotipo, la colmena presenta igual genotipo, iguales genes, pero diferentes funciones y aspectos fenotípicos diferentes. Es decir, dentro de la colmena ustedes pueden identificar obreras, soldados y la reina, que es realmente grande comparada con el resto de las abejas de la colmena. Entonces, pueden variar su fenotipo a pesar sobre todo, no nada más el genotipo, sino la función que pueden tener dentro de su población, pero poseen diferentes fenotipos, apariencias diferentes. Bueno, otro ejemplo también es el de algunas conchas de moluscos que pueden variar su coloración siendo el mismo genotipo. Pueden variar en su coloración dependiendo también de algunos factores climáticos como la temperatura del mar. Eh, Otro término que quiero también traerles hoy es em, la importancia de lo que llamamos hoy en día bioindicadores, que no es otra cosa que indicadores ecológicos para poder identificar alguna variable ambiental que se está presentando en una localidad en particular, ¿sí? Estos bioindicadores son especies que poseen estrechos intervalos de tolerancia, lo que hace que se hagan muy sensibles a los cambios ambientales. Vuelvo a presentar el ejemplo de las abejas porque también son utilizadas como bioindicadores. Las abejas, saben ustedes que tienen una importancia vital en lo que es la vida del planeta Tierra y en aquellos espacios o ambientes donde empiezan algunos indicadores eh, ambientales de alteración del ambiente. Ellas pueden perecer. Entonces la colmena empieza a desaparecer. Otros indicadores o bioindicadores importantes que se están utilizando mucho a nivel ecológico son los anfibios, así en particular algunas ranitas, ranas. En la Amazonía se han ido perdiendo algunas especies de ranas y eso es uno de los indicadores que prende las alarmas a los ecólogos cuando se están haciendo los estudios ambientales. A nivel de plantas también hay indicadores, por supuesto. Algunas plantas son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Esta es una que se encuentra, la puya titanca se encuentra en la cordillera andina de Perú y Bolivia. Es una planta que solo crece a ciertas altitudes, ¿sí? Hasta los 4.800 metros y en climas muy secos, ¿sí? Pero son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Al haber una variación en la temperatura de la región, puede impedir la floración. Otro bioindicador, increíblemente la guayaba, que es un árbol frutal, se utiliza también como un indicador, sobre todo
porque es muy sensible al ozono. Entonces, en aquellos lugares donde la capa de ozono se ha ido debilitando y se ha ido em, permeando y donde la luz ultravioleta pasa con mayor, a niveles peligrosos y con mayor facilidad, pues empieza como bioindicador la planta de guayaba a manifestarse y a mostrar unas manchas a nivel de hojas, además de reducción en el crecimiento. Eso es otro indicador de ambiental que se está utilizando también con eficiencia, sobre todo en aquellos lugares donde la capa de ozono se ha ido debilitando y se empiezan a presentar aquellos huecos de la capa de ozono. Indicadores también usados como los peces, que tienen un rango de tolerancia a aguas que tienen que estar o muy oxigenadas o muy limpias, particularmente la trucha andina. Este es un pez la trucha arcoíris, que es muy susceptible a los cambios de temperatura, pero también a la contaminación de los ríos. Entonces, cuando empieza a presentar disminución en sus poblaciones naturales, hay un indicador pues de que hay muy poco oxígeno disuelto en agua. Eso significa que hay algún aumento a nivel de temperatura o algún contaminante que está afectando las poblaciones naturales de estos peces. Tenemos también el ejemplo de los corales marinos. em, los corales marinos tienen también un rango de tolerancia muy angosto, ¿sí? No pueden estar en temperaturas superiores a los 30 grados. Normalmente entre los 20 y los 30 grados es el rango de tolerancia de este tipo de especies. Son muy sensibles a este cambio de temperatura, ya que hace que empiecen a blanquearse. Saben que los corales tienen una presencia de colores intensos debido a que tienen una alga simbionte que se les asocia a ellos, y hay mucha simbiosis a nivel del ecosistema coralino. Esto hace que ellos tengan una coloración muy intensa, pero un aumento en las temperaturas puede provocar el blanqueamiento de los mismos bueno, empezar a generar preocupación en todo el ecosistema, porque acuérdense, cuando empieza una especie a desaparecer, pues el ecosistema empieza a alterarse también, ¿no? El ejemplo que les traigo aquí es el ejemplo a nivel de la península de Yucatán, en la isla Mujeres, un coral cuerno de alce que fue perdiendo su coloración. Eso era un coral está muy presente en esa zona de América, y ha sido vulnerable a la acidificación de los océanos, y entonces se ha presentado también como un problema de contaminación a nivel bueno, en este caso es por temperatura, aumento de la temperatura del mar. El otro término que hay que mencionarles es el de ecotono. Ecotono es el término que se utiliza para mencionar la frontera que existe entre dos ecosistemas y la cantidad de propiedades que pueden aparecer en este intervalo de ecosistema o transición entre dos ecosistemas, ¿sí? Aquí les traigo dos ejemplos. Uno en donde se ve que hay una galería, un bosque de galería, y una llanura de pastizal. Aquí pues el efecto de borde, aquí no hay una transición, sino que está bien limitada. A diferencia de otros ecosistemas donde el ecotono es difuso, porque pasa, por ejemplo, de un ecosistema terrestre al ecosistema acuático, pero hay un lugar de transición o ecotono, que en este caso sería marismas o pantanos. Entonces, allá hay una transición donde se puede conseguir mucha biodiversidad, y el término pues es utilizado para definir esta transición entre un ecosistema y otro. A mayor, la diversidad es mayor si hay entre los dos ecosistemas una transición de ecosistemas naturales. Por ejemplo, el ejemplo
está aquí, la foto superior es en la Amazonía. En la Amazonía hay una zona que es de planicie o sabana amazónica. Entre la sabana amazónica y la selva amazónica, pues hay una transición y ese ecosistema de transición, pues es como no es abrupta la transición, pues existe gran biodiversidad allí. A diferencia del ejemplo que les había comentado anteriormente, donde no hay una transición en el ecotono y simplemente pues no hay gran biodiversidad entre un ecosistema y el siguiente ecosistema. Ahora las preguntas porque primero porque era importante que ustedes conocieran los conceptos, pero también porque se presentan diferentes ecosistemas en determinadas regiones. Bueno, ya los que vieron las clases anteriores saben que se presentan ecosistemas en diferentes regiones fundamentalmente porque hay condiciones climáticas para que se den. Acuérdense que los factores climáticos son los factores que determinan los ecosistemas de cada región. Sí, pero en este caso nos vamos a plantear la pregunta de por qué se encuentran tan restringidos cada uno de esos ecosistemas. Bueno, usualmente pues las plantas y los animales requieren condiciones específicas y particulares para adaptarse o sobrevivir, ¿sí? Por lo tanto, es lógico asumir que tanto plantas como animales tienen que tener límites en su distribución y en su localización. Y todo esto depende de adaptaciones o condiciones necesarias para vivir. Aquí les traigo un ejemplo de un oso de Sudamérica, de los Andes suramericanos. Ese oso es el oso frontino. El oso frontino, como muchos osos que se encuentran en peligro de extinción, también está en peligro de extinción, sobre todo en los Andes venezolanos y colombianos, porque es un oso pues que requiere ciertas condiciones de hábitat para sobrevivir y el urbanismo ha ido ocupando los espacios que el oso frontino tenía destinados como su localidad o sus condiciones básicas de vida. Entonces, el urbanismo ha sido un factor limitante en este caso para esta especie. Sin embargo, nosotros pues vamos a tratar de ver un poco más los factores ambientales o los factores climáticos que pueden limitar la expansión de una población o de una especie. Un factor limitante para cualquier producción agrícola o producción pecuaria es el suelo. Ya hemos hablado también en anteriores clases sobre la importancia del suelo. En las zonas donde está presente el permafrost es esta capa de hielo que ustedes ven aquí, después de los 20 centímetros de suelo, observan una capa de hielo congelado totalmente. Todo lo que puede crecer por encima de un suelo con permafrost es gramíneas muy poca altura. ¿Dónde se da este tipo de factor limitante? En lo que llamamos ecosistemas tundras, que sobre todo a nivel subártico, subpolar, ¿ok? La tundra, el factor limitante, por supuesto, es la temperatura, ¿sí? En este caso, y también las precipitaciones, porque la mayor parte del año el agua está acumulada en forma de pantanos y se congela. Y este congelamiento del agua pues no permite que el espesor de la capa arable o la capa del suelo que se utiliza para producción agrícola pueda tener un alto desarrollo y acuérdense que el suelo, parte del suelo, una parte es orgánica y otra es inorgánica, pero la parte orgánica bajo temperatura por debajo de los 0 grados pues tiende a disminuir su actividad e incluso a desaparecer. Entonces, son suelos pues que agrícolamente no son económicamente rentables, pero bueno, donde están ubicados hay que tener presente que están allí y que tenemos que conocer que es un factor limitante para la producción.
Normalmente los factores abióticos limitantes más importantes para la producción agrícola es la precipitación, o sea, la lluvia, el agua presente y la temperatura. Entonces podemos definir que el factor limitante es cualquier condición que llegue al límite o exceda el límite de tolerancia del organismo o del cultivo que estemos nosotros evaluando. En algunas regiones existen precipitaciones anuales que pueden llegar a los 1000 milímetros al año, que están distribuidas a lo largo de todo un año. Esto es excelente, sería excelente si estuvieran bien distribuidas. Esto pudiera presentarse el mismo promedio anual de 1000 milímetros al año, pero que no caen todas de manera uniforme, o sea, mes a mes caen distribuidas uniformemente, sino que se reduce a 2 o 3 meses al año o a 6 meses al año, es decir, que te presentan una estación de bastante lluviosa y otra estación bastante seca. Entonces, es un factor limitante la precipitación para la localidad en donde está distribuida en dos estaciones, la seca y la lluviosa. ¿Por qué? Porque el agua está cayendo toda concentrada en muy poco tiempo y eso tampoco favorece a la producción agrícola. Y el resto del año, entonces estamos necesitando hacer regadío porque pues no existe el agua proveniente de la precipitación. Entonces, hay que evaluar si el factor limitante, en este caso, que es el agua, está bien distribuida durante todo el año. Si es así, pues no se considera un factor limitante. Pero si no es así, entonces sí sería un factor limitante. En cuanto a la temperatura, pues también se aplica el mismo criterio. Si tenemos un promedio de 20 grados centígrados de temperatura en un lugar determinado, pudiéramos decir que es excelente, pero a lo mejor esos 20 grados centígrados de promedio em, eh, eh, la estadística para hacer el averaje fue realizada solamente en 2 meses y el resto de la temperatura son extremas. Es decir, estos promedios no nos dicen nada si no sabemos cómo es mes a mes. Sí, porque si tenemos cultivos que no puedan tolerar congelamiento y hay zonas o épocas del año donde la temperatura baja de los 10 grados, 8 grados centígrados, pues sabemos que eso no es un lugar donde podemos tener cultivos a cielo abierto, sino que hay que pensar en invernaderos. Entonces el factor limitante no nos podemos guiar solamente por el promedio anual. Tenemos que ir desglosando esta información mes a mes, a ver cómo ocurre la condición ambiental mes a mes para saber también qué factor pudiera ser limitante para un cultivo en particular. Otros factores que son limitantes de tipo climatológico fundamentalmente, pero también el tipo de suelo y la profundidad, la disponibilidad de elementos nutritivos, el viento, la presencia de incendios, la salinidad de suelo, la presencia de la radiación solar a lo largo del año. Hay lugares en el planeta donde la luz solar no tiene la, el índice térmico necesario o la intensidad necesaria para poder producir cultivos a campo abierto, sino que hay que utilizar también invernaderos. La longitud del día es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con flores, la topografía del terreno y, por supuesto, factores químicos como la alcalinidad y la acidez de suelo y agua. También tenemos que tomar factores que puedan afectar estos factores limitantes, como la textura de los suelos, por ejemplo. Si tenemos presencia de suficiente agua proveniente de las precipitaciones, pero estamos ubicados en un suelo arenoso, entonces el factor limitante allí a lo mejor no va a ser el agua, sino el suelo, porque un suelo arenoso no nos va a permitir mantener por un tiempo adecuado el agua para que las plantas puedan absorberla. Entonces allí el factor limitante no sería el agua, sino el suelo.
Por ejemplo, en sitios donde el viento es bastante intenso, por encima de los 20 o los 30 kilómetros por hora, la evaporación es superior, por supuesto, a condiciones donde el efecto del viento no tiene tanto impacto, ¿sí? Porque acuérdense que el viento aumenta la evaporación y la evapotranspiración, al igual que la temperatura. Cuando se asocia viento más temperatura, pues las condiciones o los factores limitantes pueden cambiar y pueden pasar a ser tanto el viento como la temperatura dos factores limitantes. Entonces, hay que ver cómo son las interacciones entre los factores abióticos que están presentes en nuestros agroecosistemas para poder tomar decisiones bajo una información adecuada y poder tratar de establecer alguna medida de mitigación para este tipo de factores que pueden ser limitantes para la producción. Por supuesto que para poder hacer estas cosas, pues se han hecho investigaciones, las universidades trabajan mucho en esto, se hacen, sobre todo cuando se están liberando variedades o semillas nuevas, normalmente se hacen este tipo de investigaciones o pruebas de estrés para poder conocer cuáles son los factores abióticos limitantes de esta nueva planta o animal que se está manejando, que se está introduciendo en la producción. Y en donde entonces se presentan este tipo de pruebas que se llaman pruebas de estrés, donde nosotros podemos en cámaras de crecimiento mantener, en este caso, pues las plantas son las que más se utilizan para hacer este tipo de pruebas, donde manejamos factores climáticos, factores bióticos como la luz, el suelo y el agua, y vamos haciendo variaciones dependiendo qué es lo que queremos evaluar. Es decir, si estamos liberando una nueva variedad de un cultivo en particular y eh, ha sido preparada para manejar altas temperaturas, entonces nosotros manejamos las cámaras de crecimiento con temperaturas elevadas, diferentes niveles, y vamos evaluando a ver hasta dónde es el límite de tolerancia, cuál es el límite mínimo y el límite máximo de tolerancia de esta nueva planta que estamos liberando. Ahí entonces hacemos esta campana, la campana de las pruebas parecida a la campana de Gauss, donde tenemos entonces las plantas que no resisten temperaturas muy bajas y las que mueren también a temperaturas muy altas, y obtenemos el rango óptimo de crecimiento para esta planta o temperatura óptima. Este tipo de pruebas de estrés se puede hacer tanto para temperatura como humedad y también salinidad. Las pruebas de estrés para salinidad se están haciendo con frecuencia porque en el mundo entero los suelos, como ustedes saben, es el factor primordial para el capital natural primordial para la producción agrícola. Ha venido salinizándose a nivel mundial, y esto implica que haya que mejorar las variedades presentes hoy en día para que sean adaptadas a suelos salinos. Y se utiliza mucho este tipo de experimentos o de pruebas de estrés para determinar los valores óptimos de cada planta o de cada cultivo. Entonces, en resumen, las pruebas de estrés nos sirven para manejar los óptimos de crecimiento de los cultivos, para saber cuáles son los rangos de tolerancia, es decir, hasta dónde podemos llegar hasta dónde podemos no preocuparnos para que un cultivo pueda terminar o culminar su ciclo, y los límites debajo y por encima, por lo cual los cultivos no podrán sobrevivir. Entonces los agricultores tienen que tener muy claro cuando siembran algún cultivo en particular, conocer cuál es el óptimo de las condiciones ambientales en las cuales están utilizando este tipo de cultivos, ¿no? Otro término que también se maneja mucho son la tolerancia, porque la tolerancia puede darse para un solo factor o para diversos factores ambientales, ¿sí? Entonces, los rangos de tolerancia pueden estar superpuestos unos sobre otros, pero es importante también conocer cuánto es ese grado de tolerancia. Normalmente, el agricultor maneja los rangos de tolerancia para
la temperatura sobre todo. ¿Por qué? Porque hay cultivos que tienden a tolerar ciertas congeladas, o sea, baja la temperatura y se congelan por una madrugada de repente algún cultivo en particular, y eso lo puede tolerar por una sola vez, pero a lo mejor no puede haber una segunda helada porque allí sí se pierde el cultivo. Entonces hay que manejar todo esto, y cada cultivo y cada límite de tolerancia pues tiene algunas estrategias para modificarlo o adecuarse a este tipo de eventos naturales. Entonces, hay adaptaciones eh, de los ecosistemas. En este caso, pues, estamos hablando particularmente de los terrestres, que es en donde se practica la agricultura o de los cultivos, en donde nosotros vamos a conseguir un factor abiótico que va a estar presente, y vamos a conseguir cultivos que vamos a tener que estar, que tienen que estar adaptados a la zona. Entonces, cuando la humedad es muy baja, los cultivos deben adaptarse a aquellos cultivos que tienen tolerancia a baja humedad. Normalmente aquellas plantas que tienden a cerrar estomas, que para evitar la transpiración, que tienen seguramente las hojas son muy finas. em, en cuanto a la luz, por ejemplo, el caso típico de adaptación de ecosistemas a la luz es el de la triada azteca, que es la siembra de maíz, frijol y auyama, zapallo. ¿Por qué? Porque ahí se maneja la altura y la presencia de la luz. Entonces, el maíz pues crece, y las hojas del maíz de manera erecta, el frijol tiende a ser enredadera a lo largo del tallo del maíz, y el zapallo a nivel de suelo, cubre suelo. Y la hoja del zapallo es muy amplia, muy ancha, la del maíz lancelada, y la del frijol es acorazonada. Entonces, bueno, tiene diferentes estilos para poder captar la luz solar, ¿no? Ese es el ejemplo clásico de adaptación de ecosistemas terrestres o agroecosistemas. Pero también hay adaptaciones de los ecosistemas a la temperatura, pues. Por supuesto, cada especie se va adaptando a los factores bióticos que más pueden tener impacto. Las especies, pues, dependiendo de cómo se adapten a estos factores abióticos, se van distribuyendo en el planeta. Entonces, una especie puede prosperar si sus condiciones son óptimas. Entonces, por eso vemos que en condiciones donde las temperaturas no varían mucho, pues vemos gran biodiversidad de especies. Algunas pueden sobrevivir malamente porque las condiciones difieren de su óptimo, pero logran el factor tolerante, alcanzan la tolerancia, y otras simplemente desaparecen. No pueden sobrevivir a los factores que se consideran límites para su organismo. Eh, bueno, entonces, a partir de esto sale una ley que se le llama la ley de tolerancia. Los organismos pueden tener un rango de tolerancia que puede ser muy amplio para un factor y muy estrecho para otros factores. Y esta ley de tolerancia entonces presenta ejemplos de organismos con rangos amplios de tolerancia, que son los que tienen mayor capacidad para distribuirse en el planeta. El ejemplo de los organismos con amplios rangos de tolerancia, los roedores. Los roedores están en todo el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué? Porque tienen tolerancia a la humedad, tolerancia a las temperaturas, tolerancia al, a los nutrientes, y tienen una gran diversidad de alimentos de los cuales se pueden suplir. Entonces, son especies que no, sus poblaciones no se reducen, sino que más bien tienden a crecer, porque no tienen amplios rangos de acuerdo a la ley de tolerancia, ¿sí? Su óptimo es muy amplio, pues. Entonces, pero la ley de tolerancia, por ejemplo, hay una particularización de esta ley que es la esbozada por Shelford en el contexto de suelos, a nivel de fertilidad. Entonces, él explica que los nutrientes esenciales para las plantas, para los cultivos, también tienen un rango de tolerancia.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros aplicamos muy poco nitrógeno a un cultivo de maíz, este puede tener ningún efecto en el crecimiento y existe un factor óptimo para que este pueda desarrollarse, pueda ayudar a desarrollar la planta de maíz, e incluso hay un factor que puede ser tóxico. Entonces, hay una ley de tolerancia para la fertilidad de los suelos o la aplicación de fertilizantes. En este caso, él dice que a bajas concentraciones de nitrógeno, las plantas pues empiezan a disminuir su crecimiento, amarillos, se empieza a presentar clorosis en las hojas y amarillamiento en toda la planta debido precisamente a la deficiencia de el nitrógeno en la planta. Hay un rango óptimo, pues que las plantas tienen mejor desarrollo y muestran un crecimiento vigoroso, hojas verdes, intensas y una alta producción. Y las altas concentraciones producen quemado de las hojas y disminución en los crecimientos de las plantas. Entonces, esto demuestra pues que hay un rango de tolerancia también a la aplicación de nutrientes, en este caso fertilizantes nitrogenados. Pero también se ha encontrado en este tipo, haciendo estudios de leyes de la ley de tolerancia en cultivos, sobre todo en pastos, un investigador de apellido Pittman eh, encontró que cuando el nitrógeno del suelo es el limitante, la resistencia de los pastos a la sequía disminuye. Eso quiere decir que va a necesitar más agua en las épocas secas para que no baje los contenidos de nitrógeno en la absorción por parte de la planta. Entonces, la ley de tolerancia permite inclusive explicar al agricultor que el nitrógeno en el suelo permite también generar resistencia a la sequía cuando llega a las épocas difíciles en los pastizales, que también es la época difícil en la producción ganadera, en la producción animal. Las aplicaciones prácticas de este tipo de experimentos de la ley de tolerancia es que nos permite hacer un mejor manejo agrícola, nos da indicaciones bien precisas de la cantidad óptima de fertilizante para maximizar los rendimientos sin necesidad de contaminar o causar toxicidad al cultivo o a los suelos. Permite también evitar que se contaminen aguas subterráneas, porque acuérdense que la lixiviación de los nutrientes va a parar a las aguas subterráneas y esto es un indicador también de contaminación y mejora la tolerancia eh, a las condiciones generales, mejoras su genética en general, porque las plantas toleran mayor el ataque de plagas, de cualquier enfermedad. O sea, tener una planta bien fertilizada es también mejorarle la salud. Y la salud también finalmente al consumidor, que es el que va a tener ese, ese insumo. Em, También hay otros principios que hay que manejar, ¿no? En la naturaleza hay organismos que no viven en sus rangos óptimos de tolerancia. Por ejemplo, las orquídeas, que son flores muy exóticas, muy bonitas, muy llamativas, ellas crecerían mejor bajo plena exposición solar porque su coloración se intensificaría, pero en la naturaleza ellas se encuentran en los bosques de manera de simbiontes con algún árbol, o sea, recibiendo poca luz, porque ahí el factor limitante para la producción de estas orquídeas en su ambiente natural es la humedad, no es la luz ni es la temperatura, es la humedad. Es decir, ellas son plantas que necesitan alta humedad para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, por eso es que en la naturaleza se les encuentra la sombra. Pero se han hecho pruebas de estrés y de tolerancia de estas plantas y pues resisten muy bien la luz solar, las condiciones a plena exposición solar. Otros términos a manejar son las interacciones que existen entre las poblaciones. En muchos casos
pues existen en los ecosistemas, pues va a haber mucha interacción de diferentes organismos. En este caso, pues voy a hablar solamente de algunas interacciones que me parece que son importantes porque tienen su efecto también a nivel de la producción agrícola. Y es, por ejemplo, los términos de competencia, depredación, parasitismo y bueno, esas tres fundamentalmente. Pero la competencia se da mucho a nivel de ecosistemas naturales como los bosques. Aquí en el ejemplo les traigo la Amazonía. Hay árboles de gran envergadura, altísimos, muy altos. En el bosque tropical existen árboles que van creciendo. El dosel del bosque es diverso porque hay diferentes edades de árboles. Entonces, los más antiguos, los más altos, pues ya han crecido lo suficiente, pero se han extendido y producen sombra. Y allí los árboles que van creciendo o el dosel más bajo de arbustos, pues empiezan a competir por luz solar, por nutrientes, por humedad. Entonces, aquí hay una competencia, pero impresionante, sí. Ecológicamente hablando, es uno de los lugares del planeta donde mayor competencia hay a nivel de especies. En los cultivos, nosotros pues los cultivos presentan competencias con las malezas. Por eso es importante controlar malezas en ciertas etapas del cultivo, porque acuérdense que los cultivos también tienen su óptimo de crecimiento y si están compitiendo por humedad, por nutrientes, por luz solar, pues por supuesto empieza a disminuir los rendimientos a la hora de la cosecha. Entonces es importante también manejar la competencia en el caso de las malezas en los cultivos agrícolas. Otro ejemplo de competencia a nivel natural es en las sabanas africanas, los leones y am, este, ¿cómo es que se llama? Las hienas. Los leones y las hienas compiten por el mismo alimento, son depredadores y las presas son generalmente las mismas, ¿no? Entonces, esto es también una competencia que a nivel de ecosistema es bastante resaltante. La depredación ocurre cuando un organismo que es el depredador caza y se alimenta de otro organismo que se le conoce como presa. El ejemplo que les traigo es el ave, un ave que es el depredador consumiendo una mariposa que es la presa. Sin embargo, algunas mariposas han ido desarrollando algunas imágenes en sus alas como patrones de ojos que imitan ojos que son típicos de los depredadores. Y les traigo el ejemplo del amorfo que también es se da mucho en el bosque húmedo tropical. La morfo tiene un color bello azul cuando abre sus alas, pero cuando hay un depredador cerca de ella, pliega sus alas y entonces en la parte inferior tiene esos ojos como aquí de búho, de depredador, que por supuesto a las aves les genera cierta respeto, pues, y hace que no sean presas fáciles de las aves que las están cazando. El otro ejemplo a nivel de naturaleza de depredación es el de las ranas y las serpientes. ¿Sí? Donde hay serpientes, eso es un dicho muy común en los llanos americanos que dicen, donde hay serpientes, hay ratones y hay ranas. Entonces, ese es un indicador de que hay un depredador que tiene un suficiente alimento y entonces vemos como la serpiente pues se alimenta sobre todo de ranas y de ratones y cuando tiene suficiente alimento pues empieza las poblaciones de serpiente a aumentar. El parasitismo, una relación dentro de los ecosistemas muy importante porque es donde un organismo que se conoce como parásito vive a expensas de otro que se le conoce como hospedador. Y uno obtiene beneficios mientras que el hospedador siempre va a sufrir daños. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, porque tanto a nivel
producción agrícola vegetal como producción agrícola animal, existen parasitismos que nosotros debemos controlar. En el caso del ganado, por ejemplo, existen los gusanos intestinales, que son unos nematodos que se alojan en el sistema digestivo de los bovinos y debilitan al animal a niveles graves, graves, que bajan la producción. En el caso de leche, pues es abrupta la caída. Pues representa un evento que puede alterar la parte económica de la producción, ¿no? Y los rendimientos bajan muchísimo. En el caso de la agricultura, se ha usado a favor el uso de parasitoides. Por ejemplo, en este caso les traigo un ejemplo clásico, que esta avispita se le conoce como tricogramma. Estos son huevos de Eliotis, que es un, es un gusano que devora el maíz. Entonces es una plaga de maíz, pero la avispita coloca sus huevecillos dentro del huevo del gusano del Heliotis o de la mariposa, porque realmente es un lepidóptero. Es una mariposa que pone estos huevos y adentro, pues, la avispita pone sus huevecillos que después se desarrollan pequeñas larvas que se van alimentando de la larva de la plaga. Entonces se ha utilizado muchísimo para el control de insectos, que son plagas, particularmente en cereales, ¿no? Y pues se crían en laboratorio y se liberan a nivel de campo, y ha sido un ejemplo de parasitismo que funciona muy bien como control biológico. Ajá, otros términos que es importante que conozcan o que repasen es el término esteno y euri. Esteno está utilizado para denominar estrechos rangos rangos muy estrechos de, de tolerancia a algún factor biótico. Y euri a rangos más amplios, que toleran amplios rangos de algún factor abiótico. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, a nivel de temperatura, estenotérmicos, o sea, animales que no pueden tolerar rangos de temperatura elevados, como el oso polar, ¿sí? Como la trucha arcoíris de los Andes. En este caso, este es un salmón. Ah, no, este sí es la trucha arcoíris de los Andes. En este caso, los corales, que no pueden tolerar más de 2 o 3 grados de temperatura, de aumento de la temperatura o bajada de la temperatura. Esos se llaman animales o organismos estenotérmicos. Y hay organismos que tienen amplio rango de tolerancia a las temperaturas, como los sapos, que se conocen como euritérmicos. ¿Por qué? Porque tienen temperaturas que pueden tolerar desde los 0 grados hasta los 30 grados centígrados. O sea, muy amplio. En cuanto a salinidad, también se utiliza el término estenoalino. Son plantas que no toleran salinidad de suelo, como las papayas, también conocidas como lechosas. Esas no toleran suelos salinos. Entonces, cuando un productor hace el análisis de suelo y tiene presencia de suelo salino, no puede planificar cultivos de la papaya en esos suelos, porque no va a tener éxito, ¿sí? Entonces, porque es un suelo estenoalino. Y eurialino, o especies que toleran grandes contenidos de sales, como los manglares, que son especies de transición, o los cocos, los cocoteros. También hay especies que toleran muy poco el aguachinamiento, como son algunos pastos. Entonces hay que tener bien identificado el rango de tolerancia de humedad que tenga ese pasto que estamos utilizando, que vamos a implementar si tenemos problemas de aguachinamiento. Y especies que tienen un amplio rango o toleran amplio contenido de humedad, como el arroz. Sí, no lo tengo en la imagen, pero el arroz es uno. Los manglares también. Entonces, bueno, a la hora de planificar, pues tenemos que conocer los rangos de tolerancia y en este caso tiene estenofágicos. Son aquellos organismos que no toleran
gran diversidad de alimentos. Entonces, el ejemplo clásico es el panda. El panda chino pues solo se alimenta de bambú, de una especie en particular, ¿no? A diferencia de este oso que es el grizzly, que es eurifágico porque se alimenta de peces, se alimenta de plantas y se alimenta también de miel. O sea, es un animal que tiene una amplia diversidad de alimentación. En cuanto al hábitat o al ecosistema donde se encuentran ubicados, también tenemos animales o organismos, especies que se les conoce como estenoica. Eso significa que son especies que no van a prosperar en un sitio diferente en el que están ahorita y por eso hay que preservarlas. Por eso hay que preservar esos ecosistemas porque simplemente al cambiar cualquiera de sus condiciones, pues van a desaparecer. Y está el oso polar, el oso panda, el osito de anteojos de los Andes venezolanos, colombianos y creo que peruanos también, el oso de anteojos. Y tenemos una especie vegetal que también está en los Andes, en la cordillera andina, y que también es muy susceptible a los cambios, sobre todo de temperatura, que es el frailejón. Esto es una especie que además mm, tiene uso medicinal. Y las especies que tienen amplios rangos de ecosistemas donde pueden sobrevivir, los bovinos, los osos grizzly, los roedores y algunas especies de cultivos que son gramíneas. Bueno, otra ley importante a resaltar es la ley del mínimo, también conocida con el nombre de su promotor, que es Liebig. Él dijo que un organismo no es más fuerte que el eslabón más débil en su cadena ecológica de requerimientos. La presencia de los organismos tiende a ser controlada por el elemento esencial que sea el más escaso, independientemente de la cantidad requerida. Y esto se aplica fundamentalmente a los elementos nutritivos y especialmente a las plantas, ¿sí? Él estudió el efecto de diversos factores sobre el crecimiento de las plantas. Y en el rendimiento de las plantas siempre hay un elemento que es necesario. em, en grandes cantidades o en pequeñas cantidades, pero es necesario. Es aquel elemento que se encuentra menos disponible. En este caso del ejemplo, el experimento de Liebig en 1840, el caso del nutriente limitante en su experimento fue el potasio. Fue el que hizo que se limitara la producción de, de un cultivo. Si en un suelo hay suficiente fósforo y potasio, pero hay poco nitrógeno, el rendimiento de maíz también va a ser poco porque el nutriente que está en cantidades óptimas como el fósforo y el potasio no va a suplir el requerimiento que tiene el nitrógeno en este cultivo en particular. Entonces, la ley de Liebig también se enfoca en la ley del mínimo de los nutrientes esenciales. Por eso es importante balancear la fertilización a la hora de hacerla, porque a pesar de que pudiéramos fertilizar con grandes cantidades de un elemento, siempre va a haber uno que por mucho que apliquemos del otro, no lo va a suplir y va a tener carencia, ¿sí? La ley del mínimo tuvo una ley que fue como renunciada a su vez, pero varía un poco. Fue renunciada por Bartolomeo en 1958 y es aplicable al problema de la distribución de las especies en cuanto a los límites de tolerancia. Él dijo que la distribución de una especie estará controlada por el factor ambiental para el que el organismo tiene un rango de adaptabilidad más estrecho. Es una variante de la ley. Por ejemplo, si en un campo de trigo se tiene poca agua, entonces el agua en este caso pudiera ser un factor limitante. Pero si hay suficiente agua en ese mismo campo y le falta nitrógeno al suelo, entonces en ese campo el factor limitante va a ser el nitrógeno y ahí se aplica la ley del mínimo.
Se aplican ambas leyes, sí, pero se complementan en sí, porque para que pueda darse el crecimiento del cultivo, pues vamos a necesitar diferentes elementos. Entonces, aquí aparecen ya diferentes factores. Entonces, resumiendo, pues es importante que el exceso o la deficiencia de un factor abiótico siempre puede limitar el crecimiento a pesar de que otros factores se encuentren o estén en el nivel óptimo. Y el factor que esté limitando el crecimiento o cualquier otra respuesta de crecimiento de un organismo se le conoce como el factor limitante.